Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al IDAES y también al Instituto Tarea, cuya planta docente integro, al Instituto de Artes Kagel, para el cual estoy dando una materia este cuatrimestre. En definitiva, a toda la UNSAM por la oportunidad de esta presentación, a Silvia Dolinco, que le dio luz verde enseguida, y a Catalina Fara, que me ayudó a concretarla. Quiero agradecer también a tres colegas que son amigas muy queridas, porque tomaron contacto muy temprano con lo que era el germen de una indagación, me alentaron a darle profundidad, amplitud y sobre todo a difundirlo. Así que a María Carolina Baulo, Andrea Yunta y Laura Malosetti, gracias por el estímulo, por el acompañamiento cariñoso tan necesario en estos días. Y de estos días se trata lo que voy a mostrar, si bien supone una visita al pasado, pero es una visita hecha desde las inquietudes y desde las urgencias de este presente que justamente estamos viviendo. Lo cierto es que de un modo nada casual, pocos días antes de Pascua comenzaron a venir a mi mente dos escenas de la historia evangélica correspondientes a la resurrección de Cristo, que evocan de modo muy directo la distancia y el contacto. Nociones que hoy para nosotros no son abstractas, son parte de nuestra experiencia. También tuvo que ver el hecho de que con mi pareja, con quien paso la cuarentena, conversamos mucho esta semana sobre la Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, que estábamos preparando con el coro Händel, él como director, yo como coreuta, para la temporada 2020, y que bueno, estos han pasado a ser ensayos virtuales, ¿no? La preparación se ha visto interrumpida, o por lo menos suplida con estos ensayos virtuales, y él está desmenuzando la ingeniería musical de la obra, y me comenta cómo Bach usó algunas armonías, sobre todo disonancias, para señalar un momento dramático de la historia, o la entrada de un personaje negativo como Judas, de la función de los corales, que son la voz de la feligresía, y de los recitativos, que tienen una función narrativa. Ellos cuentan la historia. Y creo que esta obra, sumamente particular, compleja, por momentos exasperada, llena de aristas, es tal vez la banda de sonido posible de estas semanas, atravesadas por la desazón y la esperanza a la vez. Bueno, tenemos que sacar la banda de sonido, pero por lo menos se escuchó un poco del primer coro. Las escenas, naturalmente, se me presentan como una miríada de imágenes. Y por ahí anda Avi Barbour rondándome para quedarme atlas rizomáticos con ellas. Pero en estos tiempos de pandemia no conviene echarse en sus brazos, y he preferido bucear en el Nuevo Testamento a la búsqueda de las fuentes de esas escenas, y construir unas sencillas series iconográficas, seguramente algo caprichosas. Me perdonará Erwin Panofsky la rusticidad del intento. La primera escena, el encuentro entre María Magdalena y Jesús resucitado, y reconoce, por supuesto, variantes de acuerdo al evangelio que se trate. Había pasado una semana desde la crucifixión, y de acuerdo a un rito judaico, el cadáver debía ser ungido con aceites aromáticos. En Mateo, Magdalena fue con la otra María al sepulcro para llevar a cabo la tarea, y un ángel les advirtió que su Señor había regresado de la muerte.
Cuando más tarde efectivamente se vieron ante él, abrazaron sus pies y le adoraron, tras lo cual dieron la noticia a los discípulos. Marcos coloca en la sepultura a 3 mujeres: María, madre de Santiago el Menor, Salomé y la Magdalena, pero solo a esta última se aparece más tarde Jesús. No hay detalles sobre el encuentro, pero sí coincidencia con Mateo, en que ella avisó del milagro a los apóstoles. En Lucas el relato es más desarrollado. Las mujeres que habían ido con José de Arimatea a pedir el cuerpo luego de la crucifixión son, junto con otras que se les unieron, quienes acudieron a la tumba y cayeron en la cuenta de que la losa que la cubría había sido quitada. Esta vez son 2 varones con vestiduras resplandecientes los que les indican que Cristo es resucitado. Y no se relata que ellas, que son mencionadas como María Magdalena y Juana y María, madre de Santiago, hubieran tenido ningún encuentro con él, sino solo que fueron a contarles la nueva a los discípulos. Estos relatos juegan con la tensión entre la evidencia física de la muerte, el cadáver, y su ausencia, e introducen la aparición posterior de Jesús como prueba de nueva vida, sin que se afirme nada acerca de la corporalidad del resucitado. Es Juan quien hace protagonista absoluta a María Magdalena. Ella observa la piedra removida y la ausencia del cadáver y avisa de esto a Pedro y a otro discípulo. Permanece llorando fuera del sepulcro y baja nuevamente a él, donde ve a 2 ángeles que le preguntan el porqué de su aflicción. Compungida, vuelve al prado que rodeaba el lugar y se le aparece Jesús, al cual primero confunde con el hortelano que cuidaba este lugar, pero lo reconoce después al escuchar que la llama por su nombre. Y entonces dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido al Padre, a mi Padre. Y la insta a que vaya a dar noticia de este milagro. La clara prohibición del tacto lleva a pensar en un Cristo corpóreo, por más que el texto no lo afirma. Si bien muchas obras recogen elementos de los distintos evangelios, los combinan, es el de Juan el que terminará por cuajar en el motivo iconográfico del noli me tangere, frase que en la Vulgata de San Jerónimo traduce el griego me mu aptou. Lamentablemente no pude poner la frase en griego. Y lo traduce como no me toques, cuando en realidad también significa no me retengas, no me demores. En sus comentarios a la versión de San Jerónimo, los padres de la Iglesia no dejaron de notar este desplazamiento de sentido, reforzado por la conjugación en imperativo del verbo nolere, que Jerónimo usa solamente en otra parte del texto, y que transforma la frase en una orden, es más, en un mandamiento. Algunas interpretaciones de los exégetas sobre el significado de este pasaje pueden resultar muy atractivas para el pensamiento feminista, como la de San Gregorio, para quien se trata de una prohibición explícita al sacerdocio de las mujeres. Bueno, todo esto que tiene que ver con el sentido de la frase, el tema de la traducción, le debo mucho a José Emilio Burucúa, que me indicó algunos textos para consultar y me guió en este aspecto, y le estoy siempre agradecida por su generosidad. En griego, entonces, las palabras de Jesús a la Magdalena indican además que es una acción que se está desarrollando. Y es lógico pensar que se trata de la marcha de Jesús, que no debe detenerse. Sin embargo, si se tiene en cuenta que en Mateo las mujeres rodean los pies de Cristo para adorarlo, podría tratarse del abrazo de María Magdalena, que ya realizado, él interrumpe con una prohibición expresada de manera amable. Para comunicar algo que no debe hacerse, pero hacerlo de un modo cordial, esta manera, esta conjugación, era usada, digamos, de este modo.
Pero voy a dejar las cuestiones lingüísticas y teológicas para ir a las imágenes. Y me voy a detener en los personajes principales y en la escena principal, las figuras secundarias, el paisaje, incluso cuestiones contextuales, históricas, como la comitencia, el lugar, el sitio de emplazamiento original, todo esto que sería apasionante indagar, lo voy a dejar por ahora en suspenso. Veamos este sentido de la frase en griego que alude a una acción que transcurre. La pintura interpretó que es Jesús quien está en movimiento. A mediados del siglo XV, Frangélico muestra por medio de los pies y las piernas que el resucitado apenas detiene su paso. El espacio central de la obra es ocupado por las manos de los personajes, una que desea, otra que detiene el contacto. Cristo, cubierto por una túnica blanca, pertenece ya al ámbito celestial. Es claro que el tema del Noli Me Tangere trata sobre una interdicción puesta a la pulsión del contacto, que aún con importantes variantes culturales, los seres humanos consideramos del orden de lo natural. Y por lo tanto instala una reflexión sobre las posibles respuestas a una veda de tal índole. Obedecer, cumplir en parte y a disgusto, transgredir, o desplegar formas corporales, gestos, expresiones del rostro que permitan proximidad pese a la separación de los cuerpos. ¿Cómo refinar los modos de relacionarnos? ¿Qué distintas posibilidades hay para la expresión de los deseos, para comunicar los deseos, los sentimientos, nuestra afectividad? ¿Qué muestran al respecto las pinturas de los siglos pasados? Más de 100 años antes que Frangélico, Giotto prefirió darle un sentido decididamente narrativo a la imagen. En una secuencia de izquierda a derecha, que es el modo en que leemos los textos, se ven los soldados que custodiaban el lugar, sumidos en un sueño profundo, 2 ángeles sentados en la tumba abierta, y Magdalena postrada frente a Jesús. El cuerpo de la mujer, que en Frangélico solo posa una rodilla en tierra y se mantiene erecta, y por lo tanto contenida en su impulso, aquí se adelanta un poco, con los brazos extendidos hacia las piernas de Cristo. Los 2 artistas trabajaron la figura de este por medio de un giro que indica tensión entre la respuesta al reclamo de la Magdalena y la necesidad de no detener su andar. En ambas imágenes, la mirada de Jesús se dirige hacia la mano para reforzar el mensaje: no me toques, o deja de tocarme, o no me retengas. La negativa, la prohibición, es demasiado afín a nuestra experiencia actual. No salir de casa, no acercarse demasiado a otras personas, y por ello funciona como algo más que una mera referencia histórica. De hecho, observar el cuadro de Perugino, que transforma la escena en una sacra conversación, sin atisbo de aproximación entre las figuras, sin un gesto o movimiento de los cuerpos que indique la posibilidad de un contacto, lleva a imaginar a los personajes con tapabocas. Y si se confronta con la versión de Botticelli, se ve este mismo carácter aséptico. Notemos que en las obras de Giotto y Frangélico, los personajes están casi enteramente vestidos. Solo dejan ver su rostro, sus manos y sus pies en un disimulo de los cuerpos que son los verdaderos protagonistas del drama. Uno preso en el mundo, el otro, aunque retornado de la muerte, ya no pertenece a él. Tanta tela, tanta aureola y tanta distancia no pueden pretenderse en el siglo XVI, cuando la pintura hace ostensible el latente erotismo de la escena. ¿Cómo no ver en la Magdalena de Tiziano el ansia de abrazar, de buscar contención, consuelo y también placer en el calor que da el otro? Lejos de las recatadas figuras de Giotto y Frangélico, esta joven envuelta en ricas telas, con su larga cabellera cayéndole en desorden, se lanza hacia Cristo y casi roza la tela que lo cubre. En varios ejemplos de la época encontramos un
una tensión creciente que está provocada por ese impulso de tocar que casi se concreta y que es detenido o interrumpido. En esta obra Tiziano se regodea en el desnudo masculino y juega a las inversiones. Jesús, casi espíritu, es un cuerpo que se exhibe. Magdalena, la cortesana aún atrapada en su cuerpo, solo muestra los brazos, vehículos de su anhelo. Él se sustrae y propone una conexión distinta que no precisa del tacto para ser. Por los mismos años, Correggio le daba a la escena un sesgo aún más dramático. Los protagonistas dibujan una diagonal que va del pie de Magdalena al dedo índice de Jesús, de lo terrenal a lo divino, del cuerpo al espíritu. El encuentro físico que no puede darse se concreta en las miradas, cuyo punto intermedio está en el mismo eje que la mano que indica noli me tangere. Alonso Cano se inspiró en esta obra de Correggio para producir un cuadro semejante, pero con otros ingredientes, que pudo verse aquí en el Museo de Bellas Artes como parte de la muestra de la colección del Museo de Budapest hace un tiempo. Fíjense que en esta de Correggio, igual que en Tiziano, la mujer viste con lujo, pero ahora el vestido le marca el busto, que además se adelanta junto con el cuello y la cabeza, como si fuesen estas partes del cuerpo las que desean y no las manos. Su expresión, con la boca apenas entreabierta, evoca las palabras que Santa Teresa escribiría décadas más tarde, inspirada en el Cantar de los Cantares. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Y si Magdalena parece aceptar los términos de una relación no física, otra vez hay que traer a Teresa y su experiencia de la unión mística para percibir la frontera porosa entre físico y no físico. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo. Las pinturas de Tiziano y Correggio parecen poner la distancia como condición de un conocimiento superior entre las personas y postulan la mirada como vehículo del amor. No en vano se trata de pintura que se percibe con la vista. Y no en vano la vista ha sido el sentido que la modernidad entronizó como garantía de objetividad, por su capacidad de percibir a la distancia y en profundidad. Hay en estas obras un sutil equilibrio entre el deseo contrariado y la posibilidad de sostenerlo y hasta alcanzar cierta satisfacción, diríamos, sublimada. Y pienso en estas plataformas que nos permiten encontrarnos, que son motivo de alegría, de goce para muchos, y de irritación y hasta de angustia para otros. En comparación con estas, la versión de Pontormo parece menos audaz, sobre todo porque los personajes vuelven a estar cubiertos. Sin embargo, el ímpetu de María Magdalena encuentra apenas un límite en el movimiento delicado que hace Jesús hacia atrás. De hecho, en lugar de evitar el contacto con su seguidora, la mano de él roza su busto y no sabemos si ella ha logrado a su vez tocarlo, ya que la mano derecha está oculta tras el torso del maestro. De alguna manera el pintor insinúa que, como afirma Mateo, la pulsión táctil se dio. Algunos artistas se permitieron representar aquello que en el texto bíblico queda prohibido, o por lo menos interrumpido. Así sucede en el cuadro de Jacob Cornelis van Otsanen, donde una Magdalena vestida con lujo parece suplicar a un Jesús que, como el de Bernardino Luini, lejos de sustraerse, se dirige hacia su seguidora. En ambas obras se desplaza la idea de mero gesto afectuoso hacia una práctica que, volviendo a la frase en latín, nos lleva a uno de los sentidos del verbo tocar en los evangelios, donde aparece ligado a la curación o al daño por contacto entre cuerpos.
Fíjense que la Viña Fontana usa deliberadamente el gesto de bendición. Los dedos de Cristo, travestido en el hortelano con quien lo confunde María Magdalena, acarician su aureola, elemento que al señalarla como santa, también ayuda a aliviar la carga erótica de la escena. Muchas otras imágenes se atropellan para entrar en este repertorio. Por ejemplo, la de Veronese, donde Magdalena y Jesús parecen jugar a la mancha, y la de Giulio Romano, que como la anterior se basa en un contrapunto de manos entre la anhelante Magdalena y el esquivo Jesús. También podemos traer una exquisitez pintada sobre lámina de cobre del mexicano Baltasar de Echaveivía, o las dos de Rembrandt, quien casi elude el tema del contacto y trata a Cristo como una fuente de luz trascendente. O la sorprendente pintura del poco conocido Pieter Fries, de clima casi simbolista, con Magdalena atravesada por la desesperación y Jesús, que ensangrentado parece aceptar el embate. Difícil es no dejarse llevar por el entusiasmo e incluir también la pintura religiosa del siglo XIX, tan fértil, o ir a buscar el episodio en las más de 30 versiones cinematográficas de la Pasión de Cristo. También del cine viene una elaboración peculiar del tema, la película de Jacques Rivette, Aut One Noli Me Tangere, de 1971, que tiene 12 horas de duración y habrá que ver a la manera de una serie. Pero aquí hay que abandonar este episodio, porque hay otro para recorrer. El conocido como incredulidad de Santo Tomás, que en la Pasión se ubica muy cerca, casi inmediatamente después del Noli Me Tangere. Otra vez hay que ir a los evangelios, que como vimos cuentan en líneas generales la misma historia, pero no coinciden enteramente en los episodios que incluyen y en cómo los tratan. Mateo solo dice que los discípulos, al ver a Jesús resucitado en Galilea, le adoraron, mas algunos dudaban. En Marcos, unos seguidores, un grupo de seguidores, oyeron que vivía de boca de la Magdalena, pero no lo creyeron. Y después Cristo apareció a dos de ellos, que lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se hizo ver a los 11 y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Tampoco son muy fáciles de convencer los apóstoles de Lucas, quien también le da a esta parte de la historia mayor extensión. Dice Lucas que les parecían a los apóstoles como locuras las palabras de las mujeres que les habían traído las nuevas de la resurrección. Pedro visitó entonces la tumba, le dio curiosidad y se maravilló de la ausencia del cuerpo, pero nada más. Entonces Jesús siguió a dos de ellos a Emaús. Allí bendijo el pan, luego de lo cual apareció en Jerusalén a los 11, quienes, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Es por eso que les pide: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ver y tocar, tocar y ver, como si percibir un cuerpo a distancia y tomar contacto con él fuese un continuo erótico inevitable. No parece ser suficiente la aparición, esta aparición casi espectral, como sucede hoy con la de nuestros colegas, parientes y amigos en las pantallas, donde están, pero no son corpóreos. Juan prefiere, igual que en el Noli Me Tangere, un protagonista individual para concentrar el núcleo dramático de la escena. Así como María Magdalena es el deseo en suspenso, Tomás tiene la oportunidad de entregarse a él e ir hasta el fondo. Según Juan, luego que Magdalena avisó a los discípulos de la resurrección, Cristo se les apareció a alguno de ellos, entre los que no estaba Tomás.
Este dudó del relato de sus compañeros y los desafió. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días más tarde, en una nueva aparición, Jesús va a instarlo. Mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. El Evangelio no dice si efectivamente el apóstol aceptó semejante ofrecimiento del cuerpo de Jesús que se abre aún en sus heridas. Y por supuesto los exégetas han interpretado desde un punto de vista teológico esta escena de muy diversos modos. Lo cierto es que el arte desde temprano mostró un Tomás que por lo menos intenta el contacto. En el misal de Isabel la Católica, su mano está muy cerca de la llaga, empujada por el propio Cristo, cuya expresión es de entrega, de aceptación. Esta misma disposición a la entrega corporal la encontramos en el Jesús de Ducho, que alza un brazo para exhibir la herida, y también en el de Cima da Conegliano, casi contemporáneo del misal de la Reina de España, que también toma la mano de Tomás para que éste supere toda reticencia. Hay otra versión de Cima en la National Gallery de Londres, donde este gesto no se encuentra. La pintura de la primera modernidad, obsesionada con la relación entre representación y objeto representado, entre aquello que se plasmaba en imagen y el objeto concreto, el objeto que se encontraba físicamente en el mundo, insistió en la presencia concreta de Cristo y en el encuentro físico con Tomás. Así, en la tradición nórdica, el dedo del incrédulo se mete en la llaga, desafiando todo decoro. Es casi inevitable percibir la semejanza entre la herida y el sexo femenino, y entre el movimiento decidido del dedo y la penetración sexual. Si aún en Schongauer vemos una tímida palpación, subidos a la ola del realismo, Janssens, Terbruggen y Stom le dan al contacto una dimensión violenta en la que el amor y el dolor se confunden. La escena, así tratada, supone una feminización del cuerpo de Cristo, que se ofrece diferente de aquel del Noli me tangere. Este, por medio de la ley masculina, pone freno a la expresión física del amor. Canceladas la distancia y la ausencia, condiciones del erotismo y de algún modo también de un conocimiento profundo del otro, la colisión entre los cuerpos puede ser brutal. Tal vez por eso Rembrandt eligió representar a Jesús igual que en el Noli me tangere, bajo la apariencia de una visión. Su cuerpo resplandece, y aunque señala el lanzazo, no alcanza a alentar a Tomás, quien retrocede ante el milagro como si le bastase ver para creer. Y también triunfa la vista en el tríptico Rocox de Rubens, donde apenas se insinúa la herida, que el pintor coloca además en el lado equivocado del torso de Cristo. Es más, la mirada de dos apóstoles elude esta marca y se desvía hacia los estigmas, mientras un tercero contempla el rostro del maestro. Nuevo elogio de la vista. Nada casual, se trata de pintura. Existen muchas más obras con el tema, cada una abre fascinantes caminos. Solamente muestro la del sevillano Sebastián López de Arteaga, realizada en México bajo las premisas clarojuristas que el autor aprendió con Zurbarán, y las de Guercino y Mattia Preti, que demuestran que no solo los flamencos y holandeses llevaron los dedos de Tomás más allá del pudoroso roce. Sin embargo, no hay versión más escalofriante que la de Caravaggio. Tomás y sus compañeros
solo tienen ojos para la herida, y como si el tacto no fuese más que una extensión de la vista, el dedo del incrédulo, guiado por la mano de Cristo, va directo a ese lugar del deseo y levanta sus bordes como si quisiera hurgar aún más. La obra, creo, es una reivindicación de la pintura como objeto y de la materialidad de las cosas, una alabanza del cuerpo humano y de la dimensión física del amor, que en tiempos posmodernos resulta un dedo en la llaga de nuestra, hasta la pandemia, cómoda virtualidad. Ahora ha dejado de ser cómoda. Por algo, es la imagen que más ha sido apropiada por artistas contemporáneos como Michael Landy, Dave McDowell, César Santos, Mercedes Fittipaldi, por mencionar solamente algunos. Esta pequeña indagación implica una defensa del contacto directo entre las personas, pero también me ha abierto una reflexión que quise compartir con ustedes acerca del abanico de posibilidades que se nos presentan hoy para acercarnos y encontrarnos con los demás. En los siglos de las pinturas que acabamos de ver, muchos hombres y mujeres mantuvieron relaciones de amor, de amistad, intercambios profesionales, a distancia, por medio de las cartas. Quienes hayan cultivado la correspondencia, sea en papel, sea bajo su forma electrónica, saben que es una forma maravillosa de conocer profundamente a otra persona. Y esto no significa, no quiero decir con esto que la virtualidad sea reemplazo suficiente del abrazo, del susurro en el oído, de la charla cara a cara, del paseo tomados de la mano, de la caricia nocturna. Yo creo, espero, anhelo, que volveremos a gozar de esta condición de estar encarnados y seguramente también a sufrirla. Pero asumir este noli me tangere impuesto tal vez sea menos doloroso si lo vivimos como una distancia, una perspectiva que nos permite otras formas de proximidad, conocer a nuestros semejantes, expresar y compartir los afectos, las ideas, las sensaciones, como la construcción de un horizonte de futuro en común, un futuro cuando hayamos sumado algo valioso de esta experiencia y no solo la pérdida, no solo sea la pérdida del mundo que teníamos antes de la pandemia. Muchas gracias.